Hola, hola chicos, buenos días, espero que se encuentren bien y vamos a ir retomando los temas que tenemos pendientes. La sesión anterior, la semana anterior, estuvieron trabajando con el simulador. Yo vi ahí su trabajo en el foro, checando que las resistencias, viendo cómo se mueven los electrones a través del circuito, utilizando el voltímetro y el amperímetro, si ya lo están explorando también. Es un acercamiento para ver cómo se mueven las corrientes a través de un circuito y que las propiedades del voltaje y resistencia y corriente se visualizan. Entonces, el día de hoy, pues pretendemos generar una actividad que va a finalizar con el reporte de práctica. Les voy a mostrar los cálculos analíticos para la resistencia, corriente y voltaje. Voy a presentar un circuito simple y se pretende que al final ustedes lo puedan reproducir en el simulador, ¿sí? Entonces, va a estar sencillo. Y al final, bueno, aquí en el chat si pueden ir escribiendo sus dudas. Este, Voy a estar con conexión limitada, pero puedo contestar sus dudas y resolverlas a través del chat. O bien probamos el audio y checamos si podemos trabajar de esa manera. Y al final, pues ya en el foro dejan su nombre para la asistencia. Y si tienen dudas, pues con gusto se puede tener la clase y avanzamos, ¿no? Entonces, lo que pretendemos en esta primera parte de, del parcial es introducirnos sobre electromagnetismo, pero los elementos básicos de electricidad y magnetismo van enfocados al pensamiento digital, a lo que pensamos, a las estructuras y materias digitales que van a cursar en las próximas materias, que son circuitos, ¿no? Entonces, es importante que estos son los elementos básicos, los circuitos en serie y en paralelo que estuvimos checando. Entonces, para que tomen notas, vayan sacando su cuaderno y revisando lo que vamos viendo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con el primero. Aquí les presento un circuitos mixto, porque hay paralelos, hay en serie y el circuito se ve bastante diferente porque el anterior pues era más simple. Entonces, a ver, déjenme tomar aquí la pluma. Vamos a tener aquí la batería, unas resistencias, ¿sí? Y otros valores de las resistencias que se oponen a la corriente. Este significa un nodo que se divide el cable en dos partes. Aquí vemos que también el cable se vuelve a dividir para cualquier instalación, ¿no? Aquí volvemos a unir el cable y regresa a la toma de corriente. ¿Mm? Entonces la idea de acá es poder calcular la corriente que pasa por este lado, la corriente que pasa por la corriente que pasa acá y la corriente que pasa por este. Y entonces ese es nuestro objetivo y también calcular los voltajes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a simplificar el circuito a través de las fórmulas de voltaje y que tenemos en serie y en paralelo. O sea, por ejemplo, aquí tenemos que identificar que esto está en paralelo y estas dos están en serie. Entonces hay que comenzar con las que identifiquemos siempre de manera fácil. Si está en paralelo o si está en serie. Siempre se inicia por ese camino, ¿no? Entonces, como se encuentra en paralelo, usamos la forma en paralelo. Es decir, que vamos a tratar de encontrar la resistencia primero del circuito, la resistencia total. En este caso, como veo que está en paralelo, me interesa encontrar la resistencia total y le voy a llamar eso resistencia equivalente. ¿Cuál es la forma de resistencia total? En este caso, pues acá se tiene que es 1
1.2 más 1 entre 3. ¿Por qué estoy dividiendo? Porque es la fórmula de en paralelo, ¿no? Y al sumar esta fracción, que me estoy adelantando a los elementos que ya sabemos que se tienen que simplificar. Entonces hagan la suma, ¿cuánto nos da? A ver, ¿cuánto nos da esa fracción? ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Nos tenemos 1.16, ¿no? Y este es periódico, se va 6, 6, 6, 6. Al final hay que dividirlo entre 1, o sea que la resistencia equivalente, en este ejemplo en ese paralelo es 1.16 entre 1.16 que va a ser en este caso 1, 1, 1 entre 1.16, 0.85 ohm. O sea, esa 0.5. ¿Qué significa? Que puedo, no, aquí es 57, vamos a poner otra valor. Significa que esto, a ver, déjenme borrar esta parte. Significa que eso lo puedo simplificar. ¿Qué me refiero? Lo puedo simplificar con una sola resistencia. ¿Sí? ¿Ven? Teníamos esto. Al encontrar la resistencia equivalente significa que puedo simplificarlo y dejarlo en una resistencia de 0.857 redondeado de 0.86 ohm. Ya. Entonces simplifiqué el circuito. Pero recordando que este vendría siendo una resistencia equivalente. ¿Sí? Es una resistencia equivalente. Y observen que me serie con esta, con la de 4 ohm. Entonces, en serie me refiero que pues está en la misma fila, en la misma línea. La suma de esas dos, o sea, porque sabemos que si está en serie se suma normal. 0.86 más 4 más simplificar el circuito. Pero aguas, también tengo acá que está en serie. También ya lo puedo sumar, ¿no? Y simplificar con una resistencia equivalente. Equivalente que, o sea, que estoy simplificando con un valor que resuma las dos cantidades. Entonces, puedo 0.86 más 4 es 4.86. Esta sería mi otra resistencia equivalente, ¿sí? O sea que a final de cuentas lo que estoy haciendo es todo esto, la suma de estas resistencias es 4.86, ¿sí? Entonces, me falta sumar la otra que tenemos aquí en serie. 1.5 más 2.3, 3.8, ¿sí? Como es 3.8, entonces me queda una equivalente también, que esta sería otra resistencia equivalente y me queda en paralelo con esto. Entonces puedo seguir simplificando y utilizar la fórmula de paralelo para esto. Observo que esto está en paralelo, ocupo la fórmula de 1 entre 4.86 más 1 entre 3.8. ¿Sí? Entonces a ver, vamos a hacer cuánto les da, me dicen en el chat para que vayamos todos resolviendo y estemos de acuerdo con los resultados. ¿Sí? Es 0.464
luego 8. 6 y 8. Entonces, acá lo que va a suceder que al final tenemos que dividirlo, ¿no? 0.1 entre 4.68. ¿Por qué divido luego al final 1 entre? Porque pues recuerden que hay que despejar y normalmente para despejar ya sabemos que nos va a quedar de esa manera siempre el 1 entre la suma de las fracciones que tengamos, ¿sí? Nos va a dar 2 punto y tantos, ¿sí? Bueno, 2.1, 2.326. O sea, simplifico y me queda solo un circuito. Entonces acá me queda que la corriente va a pasar por esta equivalente y regresa a su punto. ¿Por qué hacer esas simplificaciones? Porque queremos nosotros calcular cuál es la corriente también que sale aquí de esto, conociendo la resistencia total del circuito, o sea, la resistencia total y hay un 20 voltajes. Aquí vean lo interesante que es, vean lo interesante que fue. O sea, aquí teníamos varias resistencias de 1, de 3, 4, 1.5. Uno podría pensar que hay varias instalaciones acá de gastando mucha energía porque pues tenemos la plancha, el refrigerador, y parecía que tuviéramos 3, 4, 5, 10, más de 10 resistencias, cuando la suma total de todo eso no es más que 2.1. Y la suma de toda esa resistencia, el circuito, el voltaje lo está viendo como si estuviera nada más una resistencia de 2.1, porque hay algunas que están en paralelo, ¿sí? Entonces, acá la corriente que sale va a calcular a partir de la fórmula corriente, voltaje entre resistencia, ¿sí? Voltaje 20, ¿sí? Resistencia 2.326. Si dividimos 20 volts entre este valor, vamos a obtener que no es más que 9.8, 9.3. 20 entre 2.1320. Es decir, salen 9.38 amperes de esto. Sin usar el amperímetro, que por cierto en la vida cotidiana podemos usar el amperímetro, pero en algunas situaciones donde no siempre vamos a poder introducir el aparato, el amperímetro, o necesitamos saber cuánto corriente pasa por ese cable, pues se puede hacer cálculos analíticos y ahí es donde nos puede servir, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna duda. Dudas, ahí en el chat, y checamos. Les respondo a través del chat para que eh, si sea posible. Y si no, pues usen el audio y yo les respondo. ¿Sí? No hay dudas. Bueno, sí. Entonces continuamos. Vamos a continuar. Ujú. Vamos entonces ahora a reconstruir el circuito. Vamos a ir de reversa y vamos a ir analizando qué es lo que sucede, ¿no? De entrada, aquí calculamos ya la corriente. O sea, aquí pasa una corriente de 9.38, pero ¿cuál será el voltaje en esta parte? Pues el voltaje es I por R. Escribimos esa fórmula en la anterior. Corriente por R. O sea, 9.38 por 2.1326 me va a dar el voltaje en esta parte, ¿sí? Entonces, es 20 volts. A ver, el voltaje que siente cada una de las resistencias equivalentes.
Aquí sale 9.38. La corriente, la fórmula es V igual a I por R, es 20 volts. Si multiplican 9.38 por este valor, es 20. Es lo que tiene sentido. Aquí estoy aplicando 20 volts, pues está en serie, 20 volts también, ¿no? Bueno, pero ahí no hay nada relevante, sino que después voy a reconstruir. Antes de eso, teníamos este circuito, si lo recuerdan, ¿no? Entonces, antes de esto, pues tenía la resistencia de esta manera. Entonces, si son 20 y la resistencia anterior tenía una forma en paralelo, y en paralelo con las propiedades de la clase pasada, es que si está en paralelo, el voltaje es la misma, ¿sí? Si aquí estoy aplicando 20 volts y el primer nodo me encuentro que está en paralelo, aquí también hay 20 volts por propiedad. El voltaje sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, aquí puedo saber la corriente que pasa en esta resistencia equivalente y en esta resistencia, aplicando la fórmula de I igual V sobre R, ¿sí? Se aplicaría el valor I igual a V sobre R. A voltaje entre la resistencia, voltaje entre la resistencia. Esta resistencia recuerden que lo calculamos previamente. Entonces vayan copiando en el cuaderno. Les voy a dar tiempo para que copien en el cuaderno también. Bueno, entonces vamos a continuar y el resultado de 20 entre 4.86, ¿sí? 20 entre 4.86, 4.115. El otro que es V entre R también, 5.26, 20 entre 3.8, 5.8. Observen acá que la corriente que pasa aquí más la corriente que pasa acá es la corriente que venía de este lado. La suma, o sea, aquí se está dividiendo la corriente, está ramificando. Ujú. O sea que aquí entra 9.38 y se divide en dos partes. O sea que la suma de estos dos nos da 9.38. ¿Dónde hay más corriente? Donde hay menos resistencia, ¿sí? Observen que hay más corriente, hay más corriente, hay menos, donde hay menos resistencia, o sea, se va por el camino donde hay menos resistencia. Y eso es lo que van a comprobar en el reporte de práctica. Ustedes van a reconstruir este circuito en el simulador y, y medir las corrientes con el amperímetro. Bueno, yo propondría que hubiese sido de manera real, pero bueno, para evitar accidentes vamos a hacerlo con el simulador antes y entender cómo funcionan las corrientes y voltajes. Es decir, aquí se comprueba el hecho de que la teoría tiene sentido, ¿no? Me voy por donde hay menos resistencia, ujú, por el camino más fácil. Es decir, luego que tenemos esto, hay que recordar que este voltaje, en realidad, esta resistencia viene de una resistencia en serie, las dos, ¿no? Las dos vienen de una resistencia en serie. Entonces ahí voy a volver a aplicar, bueno, aquí la corriente pasa, ¿sí? Y aquí cuánta corriente pasa. A partir de eso sé que la corriente que pasa aquí, ya sé la corriente que va para acá, ¿no? Que lo estoy calculando previamente.
que son estas corrientes. Entonces, aquí va 4.15 y en la parte de abajo 5.26. ¿Sí? Ahora bien, vamos a entonces a saber que esto pasa por todos los circuitos. Y esta corriente va a pasar también por este circuito. ¿Sí? Pues ahí ya puedo calcular el voltaje, ¿no? Porque aquí el voltaje en esta parte que siente esta resistencia, el voltaje es corriente por resistencia, pero yo tengo la corriente y la resistencia y me voy a dar cuenta también que aquí puedo calcular el voltaje y le digo la corriente y la resistencia. Entonces el voltaje en este caso es 5.26 por 1.5, 7.89. 2.3 por 5.26, 12.098. Pocas palabras, la suma de este voltaje más este voltaje me da, me da los 20 volts, ¿no? Aproximadamente. Y observen que nuevamente en serie el voltaje es mayor donde hay mayor resistencia, porque ahí donde se opone la corriente requiere un mayor empuje. ¿Sí? Aquí hay menor voltaje porque hay menor resistencia. ¿Sí? Es importante reconocer eso. Este es lo que les comentaba, la suma de esto más esto nos tiene que dar aproximadamente 20. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos bien. En el siguiente, igual tenemos que usar la corriente que pasa aquí. Es para saber el voltaje en esa parte, también tengo que usar V I por R. O sea, la corriente, la resistencia que pasa. También en el siguiente es corriente por la resistencia. Hay que tomar en cuenta aquí que la corriente pasa aquí, pasa, sí. Pero estoy tomando el mismo valor para aquí, para lo único que cambia es la resistencia. Y nuevamente dense cuenta, observen que el voltaje es mayor donde hay mayor resistencia. Ah, está en serie, ¿no? Hay 16.46 más 3.54, obtengo el voltaje total. Ahora, voy a reconstruir, voy a recordar que esta parte estaba en paralelo. ¿Sí? Y antes de continuar deben checar que aquí ya estamos calculando corriente que pasa aquí, resistencia, voltaje. Corriente, resistencia y voltaje, los tres elementos. Corriente, resistencia y voltaje. Pero hay que recordar que esto no es la forma original, sino que antes hice un paso anterior que lo puedo llamar esta. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces voy a también dar tiempo para que chequemos. ¿Sí? ¿Qué sigue después de eso? A ver, veamos que punto 86 proviene de esto. Y aguas, aquí tenemos que saber que el voltaje es 3.54 en esta resistencia. 3.54 en esta resistencia. ¿Sí? El voltaje es 3.54 en esa resistencia. Y y si está esto en paralelo, pregunta es, si esto está en paralelo, o sea, nosotros sabemos que esto está en paralelo, antes lo calculamos en paralelo, y sabemos que el voltaje es 3.54, entonces
podemos nosotros decir que aquí el voltaje en esta parte es 3.54. ¿Sí? Aquí es 3.54 y también aquí es 3.54. Si sé el voltaje y sé la resistencia, pues puedo calcular la corriente, porque me relaciona las tres. ¿Sí? Aquí vamos a poner aquí para calcular la corriente que pasa en este punto es corriente, voltaje, punto 54 entre la resistencia que es 1.2 y me dan 2.95. También aquí corriente es igual voltaje que es 3.54 entre 1.18 y también me da la corriente de 1.18. Observen que 1.18 amperes más 2.95 amperes es la corriente que entra en esta parte, la que se va para este, y la que se va para este se divide en dos partes y debe ser la misma que va a salir en esta, ¿no? 4.115. Y veamos que eso efectivamente es cierto, porque aquí habíamos calculado que es 16.46 y la resistencia es 4 ohm. Y si multiplicamos ese voltaje por la resistencia, perdón, dividimos voltaje entre la resistencia, vamos a obtener 4.115. Lo que hice fue calcular, la corriente que pasa por cada una de las resistencias, ¿sí? Por cada una de las resistencias. ¿Sí? La corriente que pasa por cada una de ellas, sin utilizar el amperímetro. El valor de la resistencia lo puedo obtener de los aparatos instalados. Por ahí vamos a obtener este símbolo o el símbolo, ¿no? Nos dan las resistencias de los aparatos. Y sabiendo cuánto es el voltaje que entra del hogar, de la fuente, del contacto, yo puedo saber cuánta corriente está pasando por mi equipo, por cada equipo, ¿no? Y cuánto voltaje está consumiendo cada equipo de acuerdo a la instalación y ramificación que tengan los hogares. ¿Sí? Entonces, eh, así de fácil está esto. Bueno, más o menos. Vamos a continuar entonces. Eh, esta parte de electricidad, magnetismo, son predecesores de la electrónica digital. La electrónica analógica todavía se basa en circuitos, que es la resistencia, pero tenemos todavía muchos aparatos y todavía se sigue utilizando y lo vamos a seguir usando. Estos circuitos simples, ¿sí? No se van a poder reemplazar por otra, que ya está migrando a lo digital, que es cuando son señales más, ¿cómo les decía? ¿Cómo les diría? Señales que no se generan a través de la mecanización de estos circuitos, sino que bien se genera a través de una transformación de la electricidad a números binarios, ¿sí? Y es como se transforma la señal, ¿no? Números binarios a números más exactos, que por ahí en un momento van ustedes a explorar esas cuestiones. Y bien, estas resistencias pueden representar diferentes elementos, recordemos. Y bueno, entonces aquí
a regresar a la... Voy a poner una hoja más antes de... Bueno, entonces vamos a checar esto. Me gustaría que lo fueran haciendo también en el cuaderno. Vamos a calcular la resistencia total de esto. Lo hicieron en el simulador, lo hicieron también en hicieron unos ejercicios por ahí en, en foro también. Calcularon estas resistencias, pero la idea era también, bueno, hoy vamos a ver cómo calcular esta resistencia total de esta. Entonces, como paso número uno, pues vamos a ver que podemos ver que esto se encuentra en serie o en paralelo. Esto, a pesar de que se ve así con raro, pero este punto nodo se puede mover para acá. O sea, son conexiones de cable y lo puedo ver de forma en paralelo, ¿no? Como que estuviera así. Los tres están en paralelo. Entonces, como los tres están en paralelo, aplicaría para esto la fórmula de paralelo. ¿Cuál es la fórmula en paralelo? Pues se suma en fracción. 1 entre el valor de R2, 42, más 1 entre R4, R4 es 75, ¿sí? Más 1 entre R4, R3, 61.6. Entonces, a ver cuánto nos da esa división, esa suma de fracción. ¿Sí? Entonces es 1 entre 2 más 1 entre 75 más 1 entre 61.6, ¿sí? Me da una cantidad de 0.053. Que hay que dividirlo en 1 entre, o sea, todavía tenemos que dividir esa cantidad. ¿Sí? 1 entre, a ver, permiten. 1, 1 entre 42 más 1 entre 75, 1 entre 61.6. Nos da que tenemos eh, que la resistencia equivalente aquí es de 18.73 ohms. ¿Sí? Entonces acá lo voy a escribir, 18.73. Y escriban ahí en el cuaderno 18.73 ohms. Ahora, me quedaría otro dibujo, esta figura. A ver, voy a abrir otro, otro documento para que vayamos dibujando eso. Entonces, sería, bueno, ahí está. Simplificamos, me va a quedar un circuito. Aquí les estoy mostrando qué fórmula se ocupó, que sería esta, ¿sí?
Bueno, puede ser, bueno, aquí ya la sustituimos y despejamos R, que le puedo llamar la etiqueta R243. Lo importante de acá es que al final, después de hacer esta simplificación, me va a quedar una, bueno, más bien aquí se los explico, me queda como que todo esto lo estoy viendo como si fuera una sola resistencia. Este cable, formo aquí un cable, un nodo, este cable, este nodo, corto, corto los demás cables y como si estuviera uniendo todas las resistencias y me va a quedar que tengo la siguiente, como esta, R243, que es la resistencia que obtuvimos. Entonces, eh, esa resistencia va a quedar en serie con la resistencia 1, ¿sí? 18.73 más el valor de la resistencia 1. Y eso me va a dar la resistencia equivalente, la resistencia total, ¿sí? ¿Cuánto es la resistencia total en ese caso? Es la resistencia 1 más el valor de la resistencia 243, que le estoy llamando así la etiqueta 243 porque sé que proviene de la resistencia 2, 4 y 3. Entonces, se suman y le escribo aquí la resistencia total, ¿no? Escribe tu resultado, a ver cuánto les da. Escríbanlo ahí. ¿Cuánto da la resistencia? La resistencia, total, ¿no? Que es R1. O sea, ¿quién es R1? Aquí lo tenemos. 100. Y resistencia 243 es de lo que obtuvimos de sumar esto y despejar R24. Ya que tenemos esta resistencia, esto unir, sumar eso significa como si lo estuviéramos viendo en un circuito, en un solo circuito. Esto como para un solo circuito, una sola resistencia, perdón. Y ya que tenemos esto, pues ya encontramos la resistencia total y podemos calcular cuál es la corriente que sale de esta batería. Que en ese caso, pues es corriente, voltaje que sale en la batería entre la resistencia total, ¿sí? Entonces acá escribirían el valor de la, bueno, FEM, el voltaje, entre la resistencia total que salió. Y esa sería la corriente que sale de la FEM o de la batería, en este caso aquí. Es el voltaje que es 100, perdón, voltaje 6.22, ¿sí? 6.22. Y la resistencia total que hemos encontrado de esta más esta. O sea, aquí lo tenemos el resultado. Divida. Escribamos eso, esa es la corriente que sale, ¿sí? Bueno, entonces acá nada más llegamos a calcular esa corriente que parte de acá. Entonces, ¿cómo le tendría que hacer para saber cuál es la corriente que pasa por cada uno de ellos? Bueno, la corriente que sale aquí, tendríamos que ir de reversa, ¿no? La corriente que sale acá es la misma que pasa en esta resistencia y en esta resistencia equivalente. Yo creo que acá no habría problema en encontrar el voltaje, porque nada más para encontrar el voltaje, aquí sería poner, a ver, pongamos voltaje en 1 es igual corriente que sale de la fe por la resistencia 1. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Y aquí el voltaje equivalente, ¿sí? Voltaje 243, que de entrada nosotros sabemos de que el 243 está en paralelo, pero la corriente que sale de la fe por la resistencia equivalente 243. Y ese es el voltaje que vamos a obtener. Aguas, acá el voltaje que vamos a obtener aquí va a ser la que vamos a escribir
El voltaje, va a ser este voltaje, va a ser el mismo voltaje que aquí. Voltaje, voltaje y voltaje. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Si ustedes vieron el simulador, los voltajes en este y en esta eran iguales. No cambiaban el valor del voltaje. ¿Cómo se obtiene? Como lo acabamos de ver hace un momento, que sería aquí, en esta parte. Corriente por el valor de la resistencia, 2,4. Ya que tenemos los voltajes que siente aquí, que se siente acá, que se siente acá, que son las mismas, la corriente va a ser muy sencilla, porque la corriente va a quedar como intensidad, el voltaje que obtengamos entre el valor de la resistencia 2. Aquí también corriente, voltaje entre la resistencia 4, voltaje entre la resistencia 3. Observen que las etiquetas R243 es para no equivocarnos y mejor nos dirigimos con los valores que tenemos acá. Al final, la suma de las corrientes que pasan aquí, que pasan acá, que pasan acá, es la misma que sale en esta parte. Aquí se ramifica la corriente de esta forma. Y aquí en esta parte se divide en dos, pero al final aquí se divide en tres partes la corriente. ¿Sí? Entonces, de esa manera complementamos el cálculo analítico y podemos decir que los cálculos analíticos deben cotejar con los cálculos, con las mediciones del laboratorio, en el simulador, en el laboratorio digital. Bueno, entonces ya que tenemos eso, no sé si aquí hay dudas más o menos de lo que van a hacer en esta actividad. O sea, yo digo que yo les pido que intenten hacerlo, transformarse esta grabación, para que la grabación para que puedan ver. Y en este caso voy a plantearles ahora las actividades que siguen. Vamos a mostrarles la actividad que sigue, que va a ser el reporte práctico. ¿Qué es lo que van a hacer para el reporte de práctica? Para el reporte de práctica, lo que les voy a pedir es que van a elaborar el circuito anterior del que acabamos de ver con el que iniciamos la clase, ¿sí? Y van a medir los voltajes, la corriente, bueno, la resistencia, pues ahí lo pueden acomodar. Y de acuerdo a los valores del cálculo analítico que acabamos de hacer, me expliquen ahí en la práctica qué valores obtuvieron. Si son iguales o son diferentes. Y si son diferentes, ¿por qué creen que sea diferente? ¿O por qué son iguales? Y luego, en la pregunta 2, hay que escribir una breve conclusión acerca de lo que observaron en el circuito, porque en el simulador van a poder ver los movimientos de a ver, movimientos acá, los movimientos de los electrones, ¿sí? Aquí van a mover. Pero lo que quiero es también avisarles es que para medir con el amperímetro, recuerden que hay que trazar, por ejemplo, si quiero saber el voltaje en esta resistencia, yo tengo que saber la resistencia aquí, el voltaje, perdón, aquí tengo que colocar la punta del amperímetro y otra punta del voltímetro, perdón, en esta. Si quiero saber el voltaje
que hay de este punto y este punto, pondría una punta acá y otra punta acá. Esto me daría el voltaje de, de esta parte. Depende de las conexiones. Y el amperímetro, pues es fácil, hay un amperímetro sin contacto que pueden descargar ahí y eso les va a ayudar muchísimo para la solución de los problemas. Bien, hasta aquí alguna duda de lo que van a hacer. El reporte de práctica va a tener la presentación, eh, bueno, la portada que ya debes, como que debemos mejorar rápido una portada y listo, ¿no? Y debe contener lo que vimos ahorita, o sea, pueden ustedes elaborar este diagrama ahí, y poner los cálculos que hicimos y ya en el bueno, en el simulador tomen una captura de pantalla de cuando ya tengan el circuito elaborado de esta manera, tomen una captura de pantalla y una captura de pantalla donde midieron voltajes acá, voltajes aquí, voltajes acá y vean ustedes si coincide con los cálculos que hicimos, y ya responden las preguntas y al final la conclusión y listo. Lo que observaron y y eso sería todo, lo adjuntan en la plataforma que dice reporte de práctica. ¿Sí? La próxima semana pues finalizamos, ya es el examen de retroalimentación. Con esto yo creo que hay mucho todavía que revisar, todavía tenemos pendientes porque esta parte de electricidad se tiene que combinar con la parte de magnetismo y sin embargo muchos de los fenómenos de los magnetismos provienen de electricidad. Así que lo básico de ahorita es que ustedes puedan sumar, restar circuitos, ¿no? Simplificar circuitos, calcular resistencia, calcular corriente y voltajes. Ujú. Bueno, entonces, si no hay más dudas, estamos pendientes ahí. ¿No hay dudas? Bueno, esta es una de las actividades que teníamos planteado, ¿vale? Este, voy entonces a finalizar y seguimos